La presión en Monterrey se siente distinta cuando todo empieza a fallar al mismo tiempo. Cada mañana despertaba con la vista de la ciudad extendiéndose bajo mi departamento, luces encendidas incluso antes del amanecer, como si el ritmo industrial no conociera el descanso. Mientras tanto, mis cuentas se acumulaban, los pedidos se cancelaban y los galpones donde antes había ruido y movimiento permanecían casi vacíos. Había despedido gente que conocía desde hacía años y aún así, el dinero no alcanzaba. Dormía poco, pensaba demasiado y trabajaba sin parar, como si el esfuerzo constante pudiera corregir una caída que ya estaba en marcha. El divorcio había dejado mi vida en compartimentos separados. Mi hija, con 13 años, vivía con su padre y yo la veía poco, siempre a contrarreloj, entre reuniones y viajes cortos. Me repetía que todo era temporal, que primero debía salvar la empresa y luego vendría el tiempo para ella. Esa idea me acompañaba mientras manejaba por avenidas llenas de anuncios luminosos y edificios nuevos, recordándome que Monterrey seguía creciendo, aunque mi mundo se encogiera día a día. Vilma apareció como una opción cuando ya no tenía ninguna. La conocía del ambiente empresarial, alguien práctica, curiosa con temas espirituales, pero sin fanatismos visibles. Me habló de un consejero, Eliseo, con un tono que mezclaba prudencia y confianza. Escuché todo con escepticismo, cansada de consejos vacíos y soluciones milagrosas. Aún así, el agotamiento me había dejado sin defensas, y la lógica fría de no tener nada más que perder terminó pesando más que la incredulidad. Aceptar esa ayuda no tuvo que ver con la fe. Fue una decisión mecánica, casi administrativa, como firmar un último documento antes de cerrar una puerta. Pensé en números, plazos y consecuencias, no en creencias. En ese punto, cualquier cosa que prometiera detener la caída parecía razonable, incluso si no entendía bien el mecanismo. La noche del ritual subí a la cobertura del edificio con una sensación de irrealidad difícil de explicar. El lugar, asociado siempre a reuniones elegantes y vistas privilegiadas, estaba casi vacío. Había velas comunes compradas en una tienda de barrio, un incienso de olor fuerte y un papel en blanco colocado sobre una mesa improvisada. El viento golpeaba con fuerza y el silencio resultaba extraño para una ciudad que rara vez se calla. Eliseo se movía con naturalidad, como si ese espacio le perteneciera. Yo, en cambio, sentía el cuerpo tenso, incómodo, consciente de cada ruido y de cada sombra proyectada por las luces. El papel en blanco me inquietaba más que cualquier símbolo. Representaba una promesa sin forma, algo que debía completarse después. Todo el entorno, desde la altura hasta el aire frío, hacía que la escena se sintiera aislada del resto del mundo. El corte en la punta del dedo fue rápido y más doloroso de lo que esperaba. La sangre cayó sobre el papel sin que apareciera ninguna palabra, ningún nombre, nada que pudiera entenderse como un acuerdo claro. Se habló de prosperidad, de soluciones totales, de un equilibrio que regresaría. Sentí miedo, pero también una urgencia por terminar, por no pensar demasiado en lo que estaba haciendo. Al bajar de la cobertura, supe que había tomado una decisión sin detenerme a evaluarla de verdad. No hubo reflexión profunda ni convicción, solo la necesidad de sobrevivir a una situación que me estaba ahogando. En ese momento, el pacto no tenía forma ni peso real. Era apenas una acción más dentro de una cadena de intentos desesperados por mantenerme a flote. El cambio en la empresa fue evidente en poco tiempo. Correos que llevaba meses esperando empezaron a llegar. Antiguos clientes retomaron contacto y contratos que daba por perdidos regresaron con condiciones favorables. Los pagos atrasados se regularizaron y aparecieron oportunidades que no había buscado activamente. Sentí alivio, incluso una especie de reivindicación personal, como si todo el esfuerzo acumulado por fin estuviera dando frutos. Aún así, la coincidencia con lo ocurrido en la cobertura se mantenía presente, silenciosa, sin pedir atención pero imposible de ignorar. El ritmo de trabajo se intensificó y, con él, la sensación de que por fin estaba recuperando el control.
Me decía que Monterrey era así, impredecible, que los ciclos económicos podían cambiar de un momento a otro. Intenté convencerme de que no había nada fuera de lo normal, que la prosperidad era consecuencia directa de no haber bajado los brazos cuando todo parecía perdido. Esa explicación me servía durante el día, pero se debilitaba cuando estaba sola. El cuerpo empezó a reaccionar de una manera que no esperaba. Aparecieron febrículas constantes, falta de apetito y un cansancio que no se iba ni con descanso. Los médicos hablaron de estrés, de la presión típica del entorno empresarial, y acepté ese diagnóstico porque encajaba con mi vida. Sin embargo, había una desconexión evidente. Mientras las finanzas mejoraban, mi energía se deterioraba, como si ambas cosas no pertenecieran al mismo proceso. Algunas noches me despertaban ruidos difíciles de identificar, sonidos breves que no lograba ubicar en el departamento. No eran golpes claros ni pasos definidos, solo interrupciones del silencio. En elevadores con paredes espejadas sentía una incomodidad inexplicable, la impresión de que algo se movía fuera de mi campo visual. Los reflejos en ventanas y superficies metálicas comenzaron a incomodarme, obligándome a evitar mirarlos de frente. La idea de estar siendo observada surgía de forma difusa, sin una imagen concreta que pudiera señalar. Siempre parecía una presencia colocada a cierta distancia, fuera de foco, sin adelantarse nunca. Esa sensación me acompañaba incluso en espacios abiertos, como si no dependiera del lugar. Intenté atribuirlo al agotamiento, a la mente buscando amenazas donde no las había. Los susurros aparecieron como pensamientos ajenos, apenas perceptibles, siempre en momentos de mayor cansancio. No eran voces claras ni mensajes comprensibles, solo una presión sonora que se desvanecía al intentar concentrarme. Me repetía que estaba somatizando el estrés, que el cerebro podía jugar malas pasadas cuando se le exigía demasiado. Aún así, el miedo crecía de forma lenta, alimentado por la constancia de esas percepciones. La necesidad de hablar con Vilma surgió como un impulso difícil de contener. Le conté lo que estaba ocurriendo con un tono más cercano a la confesión que a la consulta. Ella interpretó todo como una falta de compromiso de mi parte, una señal de que no estaba cumpliendo con lo que se esperaba de mí. Eliseo, al ser consultado, reforzó esa idea y señaló que la prosperidad exigía continuidad, devoción y rituales periódicos. La sugerencia de acudir a su casa cada mes intensificó una inquietud que ya era difícil de manejar. Rechazar esa propuesta marcó un límite claro. Decidí no profundizar más, convencida de que podía sostener los resultados obtenidos sin seguir involucrándome. Pensé que lo peor había pasado y que cualquier malestar terminaría disipándose con el tiempo. En ese punto, prefería aferrarme a la lógica del éxito visible y negar la posibilidad de que algo más estuviera reclamando atención. La estabilidad que creí haber recuperado se rompió con una sola noticia. Un movimiento financiero inesperado, mal calculado por terceros y fuera de mi control inmediato, arrastró consigo contratos recientes y dejó al descubierto compromisos que ya no podía sostener. El golpe fue humillante porque llegó después de semanas de aparente éxito, cuando había empezado a creer que lo peor había quedado atrás. La caída no fue gradual, fue brusca, desordenada, imposible de explicar con los argumentos que antes me tranquilizaban. El impacto emocional fue inmediato. Me encontré sola en el departamento, rodeada de papeles, pantallas encendidas y notificaciones que no ofrecían soluciones. El cansancio acumulado, las molestias físicas y la presión constante terminaron por desbordarme. Sentí una mezcla de rabia y vacío, como si todo el esfuerzo hubiera sido una ilusión mal sostenida. Monterrey seguía iluminada afuera, indiferente, mientras yo apenas lograba mantenerme en pie. La noche avanzó sin que pudiera dormir. La luz artificial del departamento, siempre encendida, comenzó a resultar agresiva, proyectando sombras duras en las paredes. Los espacios que conocía de memoria parecían distintos, más cerrados, como si el aire se hubiera vuelto espeso.
El silencio de la ciudad a esa hora, interrumpido solo por ruidos lejanos, amplificaba cada pensamiento y cada temor. Algo en el ambiente empezó a sentirse fuera de lugar. No fue un ruido ni un movimiento claro, sino una percepción súbita que me obligó a mirar hacia la sala. En uno de los rincones más oscuros distinguí una sombra que no correspondía a ningún objeto. Permanecía inmóvil, definida solo por su contraste con la pared, como si siempre hubiera estado ahí y yo recién la estuviera notando. La forma se volvió evidente sin necesidad de acercarse. Era alta, demasiado para el espacio, con una silueta que incluía protuberancias que identifiqué como cuernos. La base no terminaba en pies humanos, sino en algo más ancho y rígido, similar a cascos. No hubo gestos ni desplazamientos, solo la certeza absoluta de una presencia consciente, ocupando el lugar con naturalidad. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Sentí una rigidez que me impidió moverme, un terror primitivo que anuló cualquier intento de razonar. La respiración se volvió irregular y la vista se me nubló mientras trataba de entender lo que estaba viendo. No recuerdo haber gritado, solo la sensación de que el suelo se alejaba y de que ya no tenía control sobre nada. La pérdida de conciencia llegó como un alivio forzado, una interrupción necesaria ante algo que no podía enfrentar despierta. Antes de caer, una idea se impuso con claridad inquietante. Aquello no era una manifestación simbólica ni una construcción del estrés. La figura no necesitaba moverse ni hablar para dejar claro que estaba ahí por una razón concreta. Al recuperar la conciencia más tarde, la convicción permanecía intacta. El pacto hecho en la cobertura había sido real en un sentido que no había querido aceptar. No se trataba solo de prosperidad o resultados temporales, sino de una forma de posesión que iba más allá del trabajo y del dinero. En ese punto comprendí que algo había sido reclamado y que negarlo ya no era una opción. La mañana posterior a esa noche se sintió irreal, como si el departamento ya no me perteneciera. Recogí lo indispensable sin ordenar nada, dejando atrás muebles, documentos y objetos que antes consideraba importantes. Cada rincón me producía una incomodidad física, una urgencia por salir. El edificio, que durante años representó estabilidad y ascenso profesional, se convirtió en un recordatorio constante de una decisión equivocada que no supe medir. Mudarse fue un acto impulsivo, ejecutado con prisa y sin explicaciones claras para nadie. Elegí un lugar más bajo, lejos de vistas amplias y ventanales, buscando una sensación de resguardo que sabía que no iba a encontrar del todo. Aún así, necesitaba distancia, cortar el vínculo inmediato con ese espacio que había cambiado de significado de manera irreversible. La empresa no sobrevivió mucho más. Los problemas financieros se encadenaron sin margen de maniobra, y el cierre fue inevitable. La quiebra, que antes habría sido el mayor golpe de mi vida, quedó relegada a un segundo plano. Comparada con lo vivido en el departamento, la pérdida material resultaba casi lógica, como si el éxito previo hubiera sido solo un préstamo con fecha de vencimiento. Intentar alquilar el apartamento se convirtió en un trámite incómodo y repetitivo. Personas interesadas entraban con entusiasmo y salían al poco tiempo, siempre con razones vagas, ruidos inexistentes, supuestos problemas de mantenimiento, molestias con vecinos que nadie más percibía. Ninguna explicación coincidía con la anterior, pero todas llevaban al mismo resultado. Nadie se quedaba. Esas salidas apresuradas comenzaron a formar un patrón que no necesitaba ser nombrado. Bastaba observar las miradas esquivas y la prisa por terminar las visitas. Nadie decía nada concreto, pero la incomodidad era evidente, como si el lugar rechazara cualquier intento de ser habitado de nuevo. La certeza de que algo permanecía allí se fue asentando sin necesidad de pruebas adicionales. No hacía falta volver a entrar para saberlo. La sensación de vínculo persistía, tensa y silenciosa. El departamento dejó de ser un espacio físico y se transformó en una especie de ancla, fijada a una decisión que no podía revertirse. Asumir la responsabilidad fue un proceso interno.
sin confesiones ni búsquedas de consuelo. Reconocí que nadie me obligó a aceptar aquel pacto y que la prisa por salvar mi situación me llevó a ignorar las consecuencias. Esa aceptación no trajo alivio, solo una comprensión fría de los límites que había cruzado. El cierre de esta historia no ofrece redención ni aprendizaje reconfortante. Algunas decisiones se toman una sola vez y dejan marcas permanentes. Lo que fue llamado aquella noche en la cobertura sigue ligado a ese lugar, y yo cargo con la certeza de haber abierto una puerta que no debía abrirse. Desde niña nos enseñan que hacer lo correcto es lo ideal, incluso cuando implica riesgos. Mi nombre es Nancy, y no tuve dudas en hacer lo que consideraba correcto cuando detecté irregularidades con la comida escolar en la primaria donde trabajaba. Con el tiempo entendí que actuar de esa manera puede traer consecuencias graves y profundamente injustas. Eso fue el comienzo de todo. La transferencia llegó como una consecuencia lógica de haber señalado cosas que no convenía señalar. Me reasignaron a una escuela precaria, lejos de mi casa, en la periferia de la capital de Nuevo León. El traslado no fue presentado como castigo, pero lo sentí así. Jornadas más largas, instalaciones deficientes y un desgaste emocional constante que se acumulaba día tras día. En ese mismo periodo falleció mi abuelo Clovis. La noticia me alcanzó en medio del cansancio y la sensación de estar atrapada en una rutina que ya no me pertenecía. Al hacer los trámites correspondientes, supe que me había dejado en herencia un rancho en el municipio de Doctor Arroyo. El duelo fue real y silencioso, pero también apareció una posibilidad concreta: pedir otra transferencia, esta vez por decisión propia, y empezar de nuevo en un lugar pequeño, lejos del conflicto que me había marcado. Mudarse al rancho no fue un impulso ni una huida romántica. Lo pensé como una solución práctica. El costo de vida era menor. La escuela del pueblo tenía pocos alumnos, y el ritmo prometía ser más estable. El viaje hasta Doctor Arroyo fue largo y monótono, con tramos de carretera casi vacíos, paisajes secos y una sensación progresiva de aislamiento. A medida que avanzaba, el ruido de la ciudad parecía quedar atrás de forma definitiva. Los primeros días los ocupé en tareas simples y necesarias. Limpié la casa, que llevaba tiempo cerrada, revisé las cercas, acomodé las pocas cosas que mi abuelo había dejado. Había polvo acumulado en cada superficie, un olor persistente a madera vieja y humedad, insectos comunes refugiados en los rincones y los ruidos normales de una construcción antigua que se enfría por la noche. Todo eso me resultaba extrañamente tranquilizador. Caminar por el terreno se volvió parte de la rutina diaria. Fue en una de esas vueltas cuando sentí algo difícil de explicar, una vibración bajo los pies, como si alguien caminara muy cerca, con pasos pesados, pero sin que hubiera nadie alrededor. No escuché ruido alguno, solo esa respuesta seca del suelo. Pensé que era el terreno duro, quizá algún animal grande moviéndose a distancia, o simplemente el cansancio acumulado. La sensación no era constante ni violenta. Aparecía de forma irregular y desaparecía en cuanto me detenía. Cada vez que ocurría, buscaba una explicación lógica y la aceptaba sin darle demasiada importancia. No estaba dispuesta a interpretar señales donde no tenía por qué haberlas, menos después del desgaste emocional que arrastraba del trabajo anterior. Adaptarme fue la prioridad. Solicité formalmente la transferencia a la escuela del pueblo. Comencé a dar clases por la mañana y establecí horarios estrictos. Conducía mi coche antiguo todos los días por el mismo camino. Entraba y salía del rancho a la misma hora. Cocinaba cosas sencillas y me acostaba temprano. La repetición me daba una sensación de control que necesitaba recuperar. Contratar a Terencio fue una decisión práctica. Él se encargaba de limpiar el monte, revisar las cercas y atender lo necesario del terreno. Observaba el lugar con atención silenciosa y trabajaba sin hacer preguntas. Noté que evitaba ciertas zonas del rancho, pero no comentó nada y yo tampoco pregunté. La rutina terminó de asentarse, y con ella llegó una calma aparente que,
En ese momento, me pareció suficiente. Un sábado por la mañana decidí ocuparme del pequeño jardín junto a la casa. No había una razón especial, más allá de volver el espacio habitable, plantar algo sencillo y mantener la mente ocupada. Cavé con una pala vieja que encontré en el cobertizo y avancé apenas unos centímetros cuando el metal golpeó algo que no era piedra ni raíz. Al retirar la tierra con las manos aparecieron pedazos de metal oxidado, fragmentos de hueso antiguos imposibles de identificar con certeza y restos de tela endurecida por el tiempo. Seguí escarbando con cuidado, convencida de que se trataba de basura enterrada sin orden. Sin embargo, pronto noté que los objetos estaban colocados de manera deliberada. Las piedras tenían marcas grabadas con trazos repetidos, los restos estaban distribuidos en pequeños grupos y no al azar. Nada parecía reciente, pero tampoco podía atribuirse a un accidente o a simples desechos olvidados. No sentí miedo inmediato, sino una incomodidad difícil de explicar. Lo que perturbaba no era el aspecto de los objetos, sino la intención que sugería su acomodo bajo tierra. Tapé el hueco sin profundizar más, me lavé las manos y traté de convencerme de que había removido algo sin importancia, algo que llevaba ahí mucho antes de que yo llegara. A partir de ese día, la sensación bajo mis pies cambió. Las vibraciones del suelo comenzaron a presentarse con mayor frecuencia y de forma más clara. Ya no ocurrían solo cuando caminaba por el terreno, sino también cuando estaba quieta, sentada en la mesa de la cocina o acostada en la cama por la noche. Era como si algo pesado se desplazara justo debajo de la superficie. El cuerpo reaccionaba antes que la razón. Sentía una presión leve, constante, que no venía acompañada de ruido ni de movimiento visible. Buscaba explicaciones prácticas, la compactación del terreno, animales subterráneos, incluso mi propio pulso amplificado por el silencio del lugar. Ninguna de esas ideas lograba tranquilizarme del todo. Fue entonces cuando apareció algo más difícil de ignorar. No eran voces claras ni sonidos definidos, sino una especie de impresión auditiva, como palabras incompletas formándose dentro de la cabeza. La misma idea se repetía una y otra vez, insistente, con una sola palabra que regresaba sin contexto: continuidad. Intenté atribuirlo al cansancio, al aislamiento y al cambio brusco de vida. Pensé en el estrés acumulado, en el duelo por mi abuelo, en la presión de adaptarme a un entorno nuevo. Me decía que la mente busca patrones cuando se siente vulnerable y que no debía darle más peso del necesario. No reaccioné con pánico ni hice cambios drásticos. Continué yendo a la escuela, cumpliendo mis horarios, corrigiendo cuadernos por la tarde y preparando las clases del día siguiente. Evité comentar lo que estaba ocurriendo con mis colegas y guardé todo para mí, como si al no decirlo en voz alta pudiera encontrar una explicación lógica más adelante. Esa actitud de negación funcional me permitió seguir adelante, aunque la sensación de estar pisando un terreno que no estaba del todo quieto se volvió parte de la vida diaria. Algo había sido removido, y aún así elegí creer que bastaba conseguir, como si nada hubiera cambiado. La inquietud terminó por reflejarse en mi manera de observar a Terencio. Empecé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Silencios más largos, miradas rápidas al suelo, una forma distinta de recorrer el terreno. Al mencionar de manera indirecta que el rancho se sentía extraño, sin hablar de vibraciones ni voces, su actitud cambió de inmediato. No mostró curiosidad ni sorpresa, sino una incomodidad evidente, como si hubiera escuchado algo que prefería no confirmar. Ese día, mientras trabajaba cerca de la cerca principal, me explicó con cautela que el lugar había sido evitado mucho antes de que mi abuelo se instalara ahí. Comentó que el antiguo propietario, un hombre llamado Artemio, había usado esas tierras para prácticas de brujería con la intención de obtener prosperidad y poder. No hablaba con morbo ni exageración, sino como alguien que repite una historia conocida en la región desde hace generaciones. Mencionó también rumores persistentes sobre sacrificios humanos. Aclaró que nunca hubo pruebas formales, solo relatos transmitidos de boca en boca,
sostenidos por el paso del tiempo y por la forma en que la gente del pueblo evitaba el rancho, incluso décadas después. Lo perturbador no era el contenido de las historias, sino su permanencia. El relato se volvió más inquietante cuando habló de la muerte de Artemio. Según la versión más repetida, había caído de su caballo y se había roto el cuello en lo que parecía un accidente común. Sin embargo, muchos decían que había llamado demasiado a fuerzas que no supo controlar y que algo terminó por venir a buscarlo. Terencio no lo afirmaba como creencia propia, sino como parte de una narrativa instalada en la memoria colectiva del lugar. Esa noche, el rancho dejó de sentirse vacío. Comenzaron a escucharse pasos alrededor del terreno, no aislados ni dispersos, sino múltiples, acompasados, como si varias personas caminaran al mismo tiempo. Me acerqué a las ventanas con cautela y no vi nada. La oscuridad estaba intacta, sin sombras ni movimientos visibles. La falta de una imagen concreta volvió todo más perturbador. Los pasos no se detuvieron afuera, avanzaron hacia la casa. El suelo respondió como si estuviera siendo ocupado por muchos cuerpos invisibles, y cada vibración se sentía dentro del pecho. A ese sonido se sumaron murmullos y lamentos, voces indistintas cargadas de sufrimiento que no lograban formar palabras claras. Nada se materializó en ningún momento. No hubo figuras, ni golpes visibles, ni algo que pudiera señalar con certeza. El horror se construyó en la duración del fenómeno, en su insistencia ininterrumpida a lo largo de la noche. Cada minuto parecía extenderse más de lo normal, sin dar espacio al descanso. Me encerré en el cuarto con el cuerpo en alerta absoluta. Las manos me temblaban, el estómago se cerró hasta provocar náuseas y la mente comenzó a fallar por el cansancio extremo. El miedo no era a morir ahí, sino a perder la razón dentro de una casa que ya no respondía a las reglas que conocía. Después de los pasos, empecé a escuchar murmullos, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo, aunque no podía distinguir palabras. Cerré con llave la puerta del cuarto y me senté frente a ella, tapándome los oídos, pero no sirvió de nada. Poco después llegaron los gritos, lamentos como de alguien muriendo a pocos metros de distancia, gritos terribles y luego risas, y los pasos no se detenían. Por reflejo comencé a rezar, con las lágrimas de miedo corriéndome por el rostro. Aún así, evitaba de manera inconsciente hacer cualquier ruido, rezando solo en la mente, con el temor de que lo que estuviera afuera pudiera oírme y volverse contra mí. Cada nuevo grito me hacía estremecer. No sé decir en qué momento todo terminó ni cuándo me quedé dormida. Solo sé que desperté con la luz del sol entrando por la ventana, acostada sobre la cama, encima de las cobijas, con la casa sumida en el silencio más absoluto. Al salir, no había nada, ni huellas, ni objetos rotos, ningún rastro de la confusión de la noche anterior, y yo estaba completamente agotada. Regresé al interior de la casa y, sin pensarlo dos veces, acomodé mi ropa y mis pertenencias personales en una maleta y me fui al pueblo. Ahí alquilé un cuarto, decidida a no volver jamás a ese rancho. El camino de salida se sintió distinto, más largo de lo habitual. Cada metro que avanzaba me devolvía una calma incompleta, como si el cuerpo entendiera que estaba a salvo, pero la mente se negara a aceptar que todo había terminado ahí. No sentí tristeza ni alivio, solo una urgencia muda por poner distancia entre ese lugar y yo. Estar lejos del rancho no apagó la necesidad de entender. Busqué explicaciones con el mismo método con el que siempre había enfrentado los problemas: lectura, referencias, fuentes que no apelaran al espectáculo ni a la fe ciega. Así llegué a descripciones de una manifestación conocida como Legión, asociada a presencias múltiples, voces colectivas y la sensación de ocupación invisible de un espacio. Nada de lo que leí se presentó como verdad absoluta. Las coincidencias eran conceptuales, no pruebas. Aún así, la idea de algo compuesto por muchos, de una voluntad fragmentada que necesita continuidad, encajaba de forma incómoda con lo que había vivido.
Cerré esos textos sin sentir que hubiera obtenido respuestas reales. Resolver la situación del rancho fue más sencillo de lo esperado. La propiedad se vendió sin resistencia emocional de mi parte, como si no me perteneciera del todo. No pregunté quién la compró ni quise saber qué ocurriría después. Entregar las llaves fue un trámite frío, casi mecánico. La vida retomó una normalidad funcional. Volví a dar clases, ajusté rutinas, ocupé la mente con tareas concretas. Aparentemente, todo había quedado atrás. Sin embargo, algunas noches el recuerdo regresaba con una claridad inquietante, no como miedo, sino como advertencia. La duda persistió más allá de cualquier explicación racional. Pensar que lo que habitaba ese lugar necesitaba permanencia abrió una pregunta que nunca logré cerrar. Si la sola presencia humana era una forma de sostenerlo, de darle continuidad, incluso sin saberlo, seguí adelante con la certeza de que ciertos sitios no están vacíos, aunque lo parezcan. Hay terrenos que responden, suelos que guardan algo más que memoria. El silencio, aprendí a desconfiar de él, no siempre significa ausencia. Vivo en Guadalupe, Nuevo León toda mi vida, en calles donde la gente todavía se saluda por el apellido y donde los negocios no cambian de manos con facilidad. Mi nombre es Anthony. Estoy casado con Efigenia y tengo 3 hijos que son el centro de todo lo que hago. Mirán, Baltasar y la más chica, Lía, que todavía cree que su padre puede con cualquier cosa. Crecí viendo cómo el nombre de una familia podía abrir o cerrar puertas, cómo la reputación se construía con años de constancia. Por eso aprendí temprano que la vida cotidiana tapa muchos misterios, que no todo lo que ocurre se puede explicar con lógica, y que existen experiencias que uno carga en silencio porque sabe que no encajan en una conversación normal. Estoy seguro de haber vivido una de ellas. Mi historia gira alrededor de un bar pequeño, uno de esos lugares que casi pasan desapercibidos. Está en una calle vieja de Guadalupe, cerca de talleres mecánicos, tienditas de abarrotes y casas de una sola planta, muchas con rejas oxidadas y fachadas desgastadas por el sol. No era un sitio de moda ni lo pretendió ser. Ahí llegaban trabajadores al terminar el turno, hombres cansados que buscaban una cerveza fría, poco ruido y horarios previsibles. Un lugar sin pretensiones, pero que siempre estuvo ahí, como si formara parte natural del barrio. A mi padre, Honorio, le debía ese bar. Lo heredé tras su muerte, más por responsabilidad que por ambición. Honorio era un hombre callado, duro en sus reglas, respetado porque cumplía lo que decía. En el barrio lo conocían por no ceder en horarios ni en costumbres. Abría y cerraba a la misma hora todos los días, y mantenía el bar abierto después de la medianoche por una costumbre que nadie discutía. Yo conservé ese horario por respeto, aun cuando ya no era necesario para que el negocio funcionara. Mis días transcurrían siguiendo una rutina casi automática. Limpiaba el salón con mis propias manos. Acomodaba los copos siempre en el mismo orden detrás de la barra. Contaba el dinero uno por uno, sin confiar en cálculos rápidos. Antes de cerrar, revisaba las puertas 2 veces, apagaba las luces en el mismo orden y me aseguraba de que todo quedara exactamente como debía. El bar tenía un ritmo propio, una forma de funcionar que yo sentía como algo natural, algo que no necesitaba explicación. Meses antes de cerrar definitivamente, empezaron a pasar cosas pequeñas que no parecían importantes al principio. Siempre ocurrían después de la medianoche. Bastaba con que me ausentara un par de minutos para ir al baño o a la cocina. Al volver, encontraba un copo roto en el suelo. No había escuchado ningún ruido, ningún golpe, ningún estallido. El vidrio simplemente estaba ahí, hecho pedazos, como si hubiera aparecido de la nada. Poco después se sumó un detalle más difícil de ignorar. El aire del bar se llenaba de un olor a alcohol agrio, viejo, distinto al aroma normal de las bebidas recién servidas. Era como si alguien hubiera derramado licor días antes y nadie lo hubiera limpiado,
Aunque yo sabía que eso no había pasado. Busqué explicaciones simples: el calor acumulado, la falta de ventilación, las tuberías antiguas. Todo tenía sentido en la cabeza, aunque no del todo en el estómago. Con el paso de las noches, el lugar empezó a sentirse diferente. No era miedo lo que sentía, sino una incomodidad constante, una sensación de extrañeza difícil de describir. El bar seguía igual, cada objeto en su sitio, pero algo en el ambiente parecía fuera de lugar. Lo que antes me resultaba familiar comenzó a generar una atención excesiva, como si mi cuerpo se negara a relajarse ahí dentro. Al final terminé aceptando algo que no quise reconocer de inmediato. Después de la medianoche evitaba salir del salón siempre que podía. No había una razón clara, ninguna explicación concreta. Simplemente prefería quedarme ahí, detrás de la barra, atento a todo, siguiendo un instinto que hasta entonces no sabía que tenía. Con el paso de las semanas, empecé a notar que el bar ya no provocaba la misma tranquilidad en quienes lo frecuentaban de siempre. Los clientes más antiguos, esos que llevaban años entrando sin pensarlo, comenzaron a comportarse distinto. Se quedaban menos tiempo, miraban alrededor con más atención y parecían medir cada movimiento, como si el lugar hubiera dejado de ser completamente confiable. Algunos encontraron excusas para no usar el baño. Preferían irse antes o esperar hasta llegar a su casa. Otros se levantaban de la mesa con normalidad y regresaban visiblemente tensos, con el gesto cambiado, evitando hacer comentarios claros. En conversaciones indirectas, entre una cerveza y otra, dejaron caer la idea de que ahí dentro se escuchaban cosas extrañas, sonidos bajos, parecidos a susurros o a una respiración demasiado cercana, aun cuando sabían que nadie más estaba adentro. También llegaron observaciones más inquietantes. Hubo quienes mencionaron haber visto algo moverse detrás de la barra cuando yo no estaba en el salón. No hablaban de una figura clara, sino de sombras rápidas, bajas, como si alguien se desplazara agachado para no ser visto. Todos coincidían en un detalle que me dejó inquieto. Eso ocurría únicamente cuando yo me ausentaba y siempre después de la medianoche. El baño, visto con objetividad, no tenía nada de especial. Era pequeño, con azulejos viejos de color apagado, un espejo manchado por los años y una luz débil que apenas alcanzaba para verse el rostro. No había adornos, símbolos ni rincones ocultos. Precisamente por eso, el malestar que provocaba resultaba más difícil de justificar, más real, menos producto de la imaginación. Al entrar ahí después de cierta hora, mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza. Sentía una presión incómoda en el pecho, como si el aire no circulara bien. La respiración se me hacía corta y tenía que salir rápido, atribuyéndolo al cansancio o al estrés. Sin embargo, esa sensación no desaparecía con el tiempo ni con el descanso. De manera paralela, empecé a darme cuenta de algo que me perturbó más de lo que esperaba. Sin notarlo, repetía gestos exactos de mi padre. Acomodaba los vasos como él lo hacía. Cerraba las puertas con el mismo cuidado exagerado. Revisaba el salón con la misma lentitud meticulosa. No lo hacía por nostalgia consciente. Simplemente ocurría, como si el cuerpo recordara cosas que la mente no estaba evocando. Esos hábitos, que antes sentía como una herencia natural, comenzaron a pesarme. Tenía la impresión de que el bar no solo necesitaba atención, sino algo más específico. No pedía esfuerzo ni horas extra, sino que yo estuviera ahí, presente, vigilante, como si mi ausencia dejara un espacio que alguien más podía ocupar. La clientela nocturna fue disminuyendo poco a poco. El salón quedaba vacío cada vez más temprano, y en algunas noches opté por cerrar antes de la medianoche, aún con la culpa de romper la regla que mi padre había impuesto durante años. En el fondo ya entendía algo que evitaba decir en voz alta. Aquello solo se manifestaba cuando yo no estaba, como si mi ausencia permitiera que el lugar dejara de estar realmente solo. Aquella madrugada en Guadalupe quedó grabada con una claridad que todavía me incomoda.
Cerré el bar más tarde de lo habitual, agotado, con la paciencia desgastada por detalles mínimos que normalmente no me afectarían. Quería irme cuanto antes, dejar el lugar atrás y llegar a casa sin pensar en nada más que en dormir. Al avanzar unos metros por la calle vacía, noté el peso incómodo en el bolsillo y entendí que había dejado el celular dentro. La idea de regresar me molestó más de lo razonable. Me quedé de pie unos segundos, mirando la fachada cerrada, sabiendo que no tenía opción si quería recuperar algo importante para el trabajo y la familia. El acto de volver se sintió forzado, casi ajeno a mi voluntad. Al destrancar la puerta y empujarla, el olor me golpeó de inmediato. El alcohol agrio estaba ahí, mucho más intenso que otras veces, espeso, como si se hubiera concentrado durante horas. Tuve que respirar por la boca para no sentir náuseas. El salón no había cambiado en apariencia, pero la sensación era distinta. El silencio pesaba, no como la calma habitual después de cerrar, sino como algo denso que ocupaba el espacio. El aire parecía detenido, demasiado quieto, y cada paso sonaba exagerado en mis oídos. Al levantar la vista hacia el fondo, noté una presencia sentada en la mesa más alejada. Primero distinguí la postura rígida, recta, fuera de lugar para esa hora. Luego vi las manos apoyadas sobre la mesa, inmóviles. Finalmente, el rostro quedó expuesto bajo la luz tenue. Era el rostro de mi padre. No una imagen borrosa ni un recuerdo distorsionado, sino una copia exacta de Honorio Salinas. La misma edad con la que lo recordaba, las mismas facciones marcadas, la expresión dura que siempre tuvo. El impacto no vino del reconocimiento, sino de los ojos, completamente negros, sin brillo, sin reflejo alguno. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar. Sentí un mareo repentino, el sudor frío recorriéndome la espalda y las piernas flojas, como si dejaran de responder. No hubo palabras ni movimientos, solo la certeza inmediata de que aquello no era mi padre, sino algo que ocupaba su forma con una quietud imposible. En ese instante entendí algo que había evitado aceptar durante meses. El bar no quedaba vacío después de la medianoche. La herencia no terminó con la muerte de Honorio. Algo se había quedado ahí, esperando los momentos en que yo me ausentaba. Dejé el celular donde estaba. Salí sin mirar atrás, cerré la puerta con manos temblorosas y me alejé por las calles desiertas de Guadalupe con la sensación persistente de que algo me observaba, incluso a la distancia. La mañana siguiente regresé al bar cuando el sol todavía iluminaba bien la calle. Entré solo, con las cortinas abiertas y el ruido normal del barrio de Guadalupe alrededor, como si eso pudiera devolverle al lugar una normalidad que ya no sentía. Cerré el establecimiento de manera definitiva ese mismo día. Me limité a resolver lo indispensable, a sacar cuentas, a vender parte del equipo y a no quedarme más tiempo del necesario dentro. A los conocidos les di explicaciones simples, las únicas que podían entenderse sin preguntas incómodas. Hablé de cansancio, de la falta de clientes por las noches y de las ganas de cambiar de rumbo. Nadie insistió demasiado. En barrios como el nuestro, la gente aprende a no escarbar cuando algo se nota cerrado desde dentro. El local quedó vacío y poco después apareció el letrero de renta. Seguí el destino del lugar solo de lejos, sin involucrarme. Vi cómo intentaron abrir otros bares, luego una pequeña tienda, después un negocio distinto con una remodelación rápida. Ninguno duró mucho. Todos cerraron en pocos meses, siempre por problemas que comenzaban después de la medianoche y que nadie explicaba con claridad. Algunas versiones llegaron a mí sin que las buscara, que se oían ruidos cuando no había nadie, que el ambiente se volvía pesado por las noches, que el lugar parecía resistirse a quedarse solo. Nadie mencionaba detalles, pero todos coincidían en el mismo horario, en la misma incomodidad difícil de describir. Evito pasar por esa calle cuando cae la noche. Las pocas veces que lo he hecho, he notado que el local permanece oscuro, incluso cuando alguien intenta ocuparlo. No siento alivio al verlo así.
solo una confirmación silenciosa de que salir fue la única decisión posible. En casa, con Efigenia y mis hijos, mantuve el tema guardado. No hubo necesidad de explicaciones completas. Bastó con saber que el bar ya no formaba parte de nuestras vidas y que eso nos permitía seguir adelante sin cargar algo que no entendíamos del todo. Al pensar en mi padre, la imagen que conservo es la de antes, la del hombre rígido y trabajador que cuidaba ese lugar con una disciplina casi obsesiva. Prefiero quedarme con ese recuerdo y no con lo que vi aquella madrugada. Queda claro para mí que algunos espacios absorben más de lo que uno imagina. Guardan hábitos, presencias y permanencias que no obedecen al paso del tiempo ni a la muerte. Y hay bares que, después de la medianoche, jamás quedan realmente vacíos. Ese sábado comenzó como tantos otros en el pueblo donde vivo, un lugar pequeño del interior de Nuevo León, cuyo nombre prefiero guardar para mí. Abrí la tienda temprano, acomodé cajas, atendí a los mismos vecinos de siempre y cerré al caer la tarde, sin prisas ni sobresaltos. La vida aquí se mueve despacio, y yo siempre he encontrado tranquilidad en esa repetición. Al bajar la cortina metálica, preparé mis cosas para ir al río, como hago casi todos los fines de semana. Me llamo Balamir. Caminar hasta la orilla forma parte de una rutina que conozco de memoria. El sendero de tierra, las casas cercanas al agua, el olor húmedo que se intensifica cuando el sol empieza a esconderse. Aquella tarde noté que el nivel del río estaba más bajo de lo normal, dejando al descubierto piedras grandes y raíces retorcidas que casi nunca se ven. No le di mayor importancia. El río cambia según la temporada, y uno aprende a leerlo con el tiempo. Al acercarme más, algo me hizo detenerme. Cerca de la orilla, donde suelo colocar mi equipo, había un grupo de objetos que no pertenecían al paisaje habitual. No estaban tirados al azar ni arrastrados por la corriente. Estaban acomodados, juntos, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de dejarlos allí con cuidado. Me agaché para observar mejor y noté los detalles que, después, no pude sacarme de la cabeza. Había frutas ya pasadas con la piel oscura y blanda, velas casi consumidas con restos de cera pegados a las piedras, pedazos de tela amarrados con hilos finos, pequeños huesos que parecían de aves y monedas viejas, opacas por la humedad. Todo estaba demasiado ordenado para ser basura y demasiado extraño para ser casualidad. No sentí miedo en ese momento, solo curiosidad. Pensé que tal vez se trataba de alguna costumbre antigua, algo que alguien del lugar todavía practicaba en silencio. Sin pensarlo demasiado, extendí la mano para mover uno de los objetos y verlo de cerca. Fue un gesto automático, torpe, de esos que uno hace sin medir consecuencias. En el instante en que los toqué, sentí un golpe seco en la mano, breve pero claro, como si algo me hubiera rechazado. Solté todo de inmediato. No fue una descarga eléctrica ni un dolor fuerte, pero sí lo bastante intenso como para dejarme confundido. Me quedé mirando mis dedos, esperando ver alguna señal, pero no había nada. Intenté explicarme lo ocurrido de la manera más simple posible. Pensé en el frío del agua, en mi imaginación jugando malas pasadas. Coloqué el equipo de pesca y traté de seguir como si nada, pero el río se sentía distinto. No había el sonido normal de la corriente, y los peces no mordían el anzuelo. El aire estaba pesado, silencioso de una forma incómoda. Al regresar a casa, ya de noche, la sensación no se fue. No era dolor en la mano, sino una inquietud que se me quedó en el pecho, difícil de nombrar. Me acosté intentando convencerme de que había sido un detalle sin importancia, pero el recuerdo de esos objetos junto al agua volvía una y otra vez. El sueño tardó en llegar, y cuando lo hizo, fue ligero, como si algo hubiera quedado pendiente sin que yo supiera qué. Pasaron un par de jornadas tranquilas antes de que algo empezara a sentirse fuera de lugar. Durante el día,
La tienda seguía igual, la gente entraba y salía, el calor apretaba como siempre y el río parecía solo un río más. Esa normalidad fue lo que más me confundió después, porque nada anunciaba lo que empezaría a ocurrir cuando caía la noche. Al cerrar la venta y regresar a casa, el primer sonido me pareció normal. El agua chocando con las piedras, ramas arrastradas por la corriente, ruidos que uno aprende a ignorar cuando vive tan cerca del río. Me senté a cenar tratando de no prestar atención, convencido de que estaba más sensible de lo habitual por lo ocurrido el sábado. Conforme avanzaban las noches, esos sonidos comenzaron a cambiar. Ya no eran solo golpes de agua o crujidos de madera. Había pausas extrañas, repeticiones irregulares, como si el ruido siguiera un ritmo propio. Me descubrí quedándome quieto, conteniendo la respiración, intentando distinguir de dónde venía exactamente. Aceptar lo que escuchaba se volvió cada vez más difícil. No podía decir que fueran palabras, pero tampoco eran sonidos vacíos. Había algo insistente en ellos, una intención que me erizaba la piel. A ratos parecía que el murmullo se acercaba, luego se alejaba, siempre bajo, siempre saliendo del río. Mirar hacia la orilla por la noche se convirtió en una mala costumbre. Desde cierta distancia, empecé a notar movimientos que no encajaban. Sombras que se deslizaban contra la corriente, apareciendo por segundos para desaparecer enseguida. No tenían forma definida, pero tampoco se comportaban como troncos o peces. Algo en la manera en que se movían hacía que el estómago se me cerrara. El miedo no llegó de golpe, se fue metiendo despacio, como una humedad constante. Dejé de acercarme al agua cuando oscurecía, aunque la casa estaba demasiado cerca como para fingir que el río no existía. Su sonido se colaba por las ventanas, se metía en el silencio, recordándome que seguía ahí. Yareli empezó a notarlo sin que yo dijera nada. Me veía más callado, inquieto, revisando cerraduras antes de dormir. Observaba el río con una atención que antes no tenía, y mantenía la casa en un orden casi ritual por las noches, como si eso pudiera mantener algo a raya. Su preocupación no necesitaba palabras para hacerse evidente. Al final, la idea regresaba siempre al mismo punto. Aquello no había empezado solo porque sí. El recuerdo de las ofrendas, de mi mano tocando lo que no debía, volvía una y otra vez. Aunque me costaba admitirlo, algo en el río parecía haber reaccionado a ese gesto, como si hubiera respondido a una señal que yo no entendí hasta que ya era demasiado tarde. Esa noche el calor era espeso y el aire se sentía pesado dentro de la casa. La lluvia de días anteriores había engordado el río y su sonido llegaba más fuerte de lo normal. Me desperté de golpe al escuchar gritos que no se parecían en nada a los murmullos que ya conocía. Eran voces claras, humanas, cargadas de pánico, saliendo directamente del agua. Me levanté sin pensar y miré por la ventana que da hacia el río. A la luz pobre que llegaba desde un poste lejano, alcancé a ver una figura moviéndose entre la corriente. Era una mujer, o eso parecía, luchando por mantenerse a flote. El agua le golpeaba el cuerpo y sus brazos se levantaban una y otra vez, buscando algo a qué aferrarse. El miedo que llevaba acumulado quedó en segundo plano. La idea de que alguien se estuviera ahogando pudo más que cualquier duda. Salí de la casa casi corriendo, con el corazón golpeándome el pecho, convencido de que no hacer nada sería cargar con algo imposible de soportar después. Al acercarme a la orilla, algo empezó a sentirse mal. Los gritos cesaron de pronto, como si alguien hubiera cerrado una puerta. La mujer dejó de moverse y quedó flotando, inmóvil, por un instante que se alargó demasiado. El silencio que siguió fue más inquietante que cualquier sonido. Sin pensarlo dos veces, me metí al agua. Siempre fui buen nadador, pero al acercarme a ella y girar su cuerpo para sacarla del río, lo que vi es algo que jamás voy a olvidar. Cuando se dio la vuelta para mirarme, su rostro ya no era el mismo. La piel comenzó a verse apagada, gris, arrugada de una forma que no correspondía a alguien joven. La boca se abrió mostrando dientes oscuros, deteriorados.
y los ojos se agrandaron de manera imposible, fijos en mí. No había dolor en esa expresión, sino algo parecido al reconocimiento. No tuve tiempo de reaccionar. Una fuerza brutal me sujetó y me arrastró hacia el agua. Sentí cómo perdía el equilibrio, y caía sin poder resistirme, como si mi cuerpo no pesara nada. Aquella fuerza no se parecía a la de una persona. Era constante, firme, imposible de vencer. El agua me llenó la boca y la nariz. Intenté soltarme, golpear, hacer cualquier cosa, pero las manos que me sujetaban no cedían ni un poco. No resbalaban, no se cansaban, no aflojaban. Todo giraba a mi alrededor mientras la corriente me envolvía. La conciencia empezó a apagarse poco a poco. El ruido del río se volvió lejano, confuso, y la sensación final fue la de hundirme sin fondo, como si el agua no tuviera final y yo estuviera siendo llevado a un lugar del que no se regresa. El primer aliento que logré tomar fue una bocanada de agua y lodo que me quemó la garganta. Estaba tendido sobre la orilla, con el cuerpo rígido y pesado, como si no me perteneciera. Los brazos no respondían y las piernas apenas se movían. La sensación era la de haber sido arrojado fuera de algo que no quería soltarme. A unos pasos distinguí la silueta de Silverio, un vecino que vive río arriba, con el rostro pálido y la respiración agitada. Cerca de él estaba Yareli, de rodillas, con las manos temblando y los ojos fijos en mí, como si no estuviera segura de que realmente hubiera vuelto. El miedo en su expresión era distinto a cualquier cosa que le hubiera visto antes. Poco a poco entendí lo ocurrido. Silverio había visto todo desde lejos, la forma en que me acerqué al agua y cómo desaparecí de golpe. Al notar que no salía, corrió hasta la orilla y se lanzó sin pensarlo, logrando sacarme cuando ya no reaccionaba. El tiempo que estuve bajo el río se sentía confuso. En mi cabeza habían sido horas, pero el cuerpo decía otra cosa. Intenté explicar lo que había visto, lo que me había sujetado desde el fondo. No encontré sorpresa en la reacción de Silverio. Su rostro mostraba algo distinto, una especie de resignación antigua. Me miró a los ojos y me dijo que lo que yo había visto no era gente, que su padre siempre le contaba historias como esa. Según él, aquello que vi era un miembro de lo que conocía como el pueblo del río, y la gente dejaba ofrendas en el agua para pedir la protección de esas entidades. Pero también eran traicioneras, y si tenían la oportunidad, arrastraban a las personas hasta el fondo del río. Quedó implícito que el problema no empezó esa noche, sino antes. El recuerdo de las ofrendas regresó con una claridad dolorosa. Tocarlas no fue un error pequeño. Fue entendido como un llamado, o peor, como una falta de respeto. El río, de alguna manera, había tomado nota de mí. Silverio dijo claramente que, a partir de ese momento, yo ya no era invisible para el agua. El río me reconocía, sabía quién era y dónde encontrarme. Esa marca no se veía en la piel, pero se sentía en el cuerpo, en una inquietud constante que no desaparecía ni al cerrar los ojos. La advertencia fue sencilla y aterradora. Mantenerme lejos del agua, abandonar la pesca, evitar la orilla cuando cae la noche. Aquello que vive en el río no olvida a quienes llama o a quienes responden, incluso sin saberlo. Me quedé con muchos dolores en el cuerpo, pero sin ningún hueso roto. Mi esposa quería llevarme al puesto de salud del pueblo, pero no fui. Volví a casa, decidido a no volver a acercarme a la orilla del río. Desde entonces vivo con una atención que antes no tenía. El río sigue corriendo como siempre, igual para cualquiera que pase cerca. Para mí, en cambio, su sonido carga algo distinto, una presencia que observa y espera. El miedo más grande ya no es el ataque, sino la certeza silenciosa de que el río sabe que sigo aquí. Me llamo Siana, y en 2015 mi vida era bastante sencilla y repetitiva. Tenía 28 años y trabajaba como representante comercial, un empleo que me obligaba a moverme cada semana entre distintas ciudades del sur de Nuevo León. Pasaba más tiempo en la carretera que en mi propio departamento.
y por eso aprendí a ver los trayectos como extensiones normales de mi rutina, casi como pasillos largos entre un lugar y otro. La carretera secundaria de Linares era una de esas rutas que terminé memorizando sin darme cuenta. No tenía nada especial: un asfalto irregular, acotamientos angostos, tramos donde el pavimento se mezclaba con grava suelta y curvas suaves que se repetían siempre en los mismos puntos. No era especialmente peligrosa ni particularmente bonita, simplemente cumplía su función y me llevaba a donde necesitaba llegar. Con el tiempo desarrollé pequeños hábitos que me ayudaban a sobrellevar los viajes. Solía salir después de que bajaba el sol para evitar el calor más pesado del día. Antes de arrancar, compraba café en una tiendita de barrio y lo llevaba en una botella térmica que ya estaba rayada de tanto uso. Encendía la radio local, más por escuchar voces que por la música, y hacía la señal de la cruz al iniciar el camino, una costumbre que arrastraba desde niña, aunque nunca me consideré realmente devota. Esa noche no había nada que llamara la atención. El aire estaba espeso, como suele pasar en el interior del estado, y el calor se sentía incluso con las ventanas medio abiertas. El cielo estaba despejado, sin viento, y la carretera parecía más silenciosa de lo habitual, pero no de una forma inquietante, sino como suele verse cuando ya es tarde y casi nadie transita por ahí. Reconocí la curva mucho antes de llegar a ella. Era un tramo en ligero descenso donde el asfalto se volvía más áspero y el acotamiento se llenaba de grava suelta. Había pasado por ese punto decenas de veces, siempre sin problemas, así que no reduje demasiado la velocidad ni presté más atención de la necesaria. Fue justo ahí donde sentí que el coche empezó a comportarse raro. Al principio fue algo leve, como si el motor dudara por un segundo. Pensé que tal vez había pisado mal el acelerador o que la gasolina estaba baja. Segundos después, la pérdida de fuerza se hizo evidente y el vehículo comenzó a arrastrarse hasta que el motor simplemente se apagó. Intenté encenderlo varias veces, con la misma calma mecánica de quien ya ha pasado por fallas menores. El tablero seguía iluminado, las luces respondían, pero el motor no daba señales de querer arrancar. El coche quedó detenido a un lado de la carretera, justo después de la curva. En ese momento no sentí miedo, sino una molestia práctica y conocida. Pensé en el desgaste del vehículo, en el dinero que implicaría la reparación y en el retraso que tendría al día siguiente. Saqué el celular, revisé que todavía hubiera algo de señal y pedí ayuda para que enviaran un servicio de grúa. Dando la ubicación aproximada y describiendo la carretera secundaria de Linares, apagué los faros para no gastar batería y me quedé esperando dentro del coche, convencida de que se trataba solo de otro contratiempo más en el camino. El tiempo empezó a sentirse distinto casi de inmediato. Miraba el reloj del celular y los minutos parecían estirarse más de lo normal, como si la espera se hubiera vuelto espesa. Algo que me llamó la atención fue el cambio de temperatura. El calor que había hecho toda la noche comenzó a desaparecer de golpe, no afuera, sino dentro del coche, como si el aire se hubiera vuelto pesado y húmedo solo en ese espacio reducido. Para distraerme revisé el celular una y otra vez, aunque sabía que no tenía mucho sentido. La señal iba y venía, y la batería bajaba más rápido de lo que me hubiera gustado. En medio de ese silencio incómodo escuché algo que no encajaba. Pasos suaves sobre la grava. No eran rápidos ni torpes, tampoco sonaban como los de un animal. Era el sonido claro de alguien caminando despacio, muy cerca del coche. El pulso se me aceleró al instante. Pensé en un asalto, en alguien que hubiera visto el coche detenido y aprovechara la situación. La carretera estaba prácticamente vacía, y sabía que salir no era una opción inteligente. Cerré los seguros por dentro y me quedé quieta, conteniendo la respiración, tratando de identificar de dónde venían los pasos. Después de unos segundos largos, el sonido desapareció. Esa pausa me dio una falsa sensación de alivio. Supuse que la persona había seguido su camino o que quizás solo había sido mi imaginación exagerando ruidos normales de la noche. Aún así, no solté el volante ni dejé de mirar por los espejos. El ruido regresó, esta vez más cerca.
Y fue entonces cuando sentí una vibración leve en el vidrio trasero. No fue un golpe fuerte ni desesperado, sino algo medido, casi cuidadoso, como si alguien estuviera probando mi reacción. Todo mi cuerpo se tensó. Intenté convencerme de que podía tratarse de alguien pidiendo ayuda, pero la forma en que ocurrió no coincidía con esa idea. La espera del servicio de grúa empezó a extenderse más de lo que me habían indicado. El celular dejó de mostrar señal estable y cada vez que miraba la pantalla, sentía un nudo en el estómago. El frío se intensificó, provocándome escalofríos en los brazos, aunque todavía tenía la sensación pegajosa del calor previo. Esa contradicción física me hizo sentir fuera de lugar, como si algo no estuviera funcionando bien a mi alrededor. El ambiente comenzó a cambiar de una manera difícil de explicar. El silencio dejó de ser normal y se volvió opresivo, casi denso. Ya no se escuchaban insectos ni sonidos lejanos de la carretera. Solo percibía mi respiración y, de vez en cuando, los pasos sobre la grava, apareciendo y desapareciendo sin un ritmo claro. En ese punto, el miedo dejó de ser únicamente una reacción lógica. Se transformó en una certeza incómoda, una sensación de peligro inminente que no podía justificar con palabras. No sentía que alguien quisiera robarme, sentía que había algo ahí que no encajaba con la noche, con la carretera ni con nada que yo conociera. Algo en ese lugar no se comportaba como debía, y mi cuerpo lo sabía antes que mi mente. En algún momento levanté la vista hacia el retrovisor interior casi sin pensarlo, más por un reflejo nervioso que por verdadera valentía. El vidrio devolvía la imagen de la carretera vacía, iluminada apenas por la luz pálida de la luna. Al principio no vi nada fuera de lo normal, y esa ausencia momentánea me dio un respiro corto, como si mi cuerpo necesitara confirmar que no estaba perdiendo el control. Después de unos segundos, noté algo distinto al fondo de la imagen. A varios metros del coche había una silueta detenida en medio de la carretera. La forma era claramente femenina, reconocible por la postura y las proporciones, y eso fue lo primero que me hizo sentir una incomodidad profunda. No entendía de dónde había salido ni por qué estaba ahí sin moverse. Lo que terminó de romper cualquier intento de explicación fue el rostro. Donde deberían estar los rasgos había solo una superficie lisa, opaca, sin brillo. No reflejaba la luz de la luna, ni mostraba sombra alguna. No era oscuridad ni claridad. Era una ausencia completa que mi mente se negaba a procesar con normalidad. La figura no hizo ningún movimiento. Permanecía inmóvil, como si estuviera observando el coche o esperando algo. Sentí cómo el pánico empezaba a subir desde el estómago hasta el pecho. Me costaba respirar con normalidad, y tuve la impresión de que el tiempo se ralentizaba, como si cada segundo se alargara más de lo debido. El frío se volvió intenso, casi doloroso, concentrado en ese punto exacto de la carretera. Volví a mirar el retrovisor después de apartar la vista solo un instante. La silueta estaba más cerca. No escuché pasos ni el crujido de la grava. Simplemente estaba ahí, avanzando sin que el entorno reaccionara a su presencia. Cada vez que miraba y volvía a hacerlo, la distancia se reducía de manera imposible de medir. El miedo que sentí en ese momento no se parecía a nada anterior. Ya no era la preocupación por un asalto ni por una persona desconocida. Era una reacción profunda, casi primitiva, como si mi cuerpo entendiera que aquello no pertenecía a lo que yo conocía. Me temblaban las manos, la vista se me nublaba y tenía la sensación clara de estar en un lugar donde no debía estar. Una idea se impuso con fuerza en mi cabeza. Tenía que salir de ahí. Sin pensar demasiado, llevé la mano a la llave e intenté encender el coche otra vez, aunque minutos antes no había respondido. Lo hice más por desesperación que por esperanza, con el pulso acelerado y el corazón golpeándome en el pecho. En ese instante exacto, justo cuando giré la llave esperando el mismo silencio de antes, ocurrió algo que rompió por completo la lógica de la situación y cambió el curso de todo lo que estaba viviendo. El motor encendió sin previo aviso.
con un sonido seco y contundente que rompió el silencio de la carretera. La vibración bajo mis pies fue tan inesperada que me quedé inmóvil un segundo, tratando de entender lo que estaba pasando. No hubo tiempo para pensar, ni para buscar una explicación lógica. El cuerpo reaccionó antes que la cabeza y moví la palanca, pisando el acelerador con una urgencia que jamás había sentido. Salí de ese tramo sin mirar atrás. No quise comprobar si la figura seguía ahí ni enfrentar la posibilidad de verla más cerca. La carretera se abrió frente a mí como un túnel interminable, y el coche respondió como si nunca hubiera fallado. El volante me sudaba en las manos, y apenas era consciente de la velocidad, solo sabía que necesitaba alejarme de ese lugar. Las curvas empezaron a sucederse de manera confusa. Tramos que conocía bien parecían estirarse o cambiar de forma, y durante varios minutos me costó reconocer puntos que había visto cientos de veces. La sensación de frío comenzó a disminuir poco a poco, dejando paso a un cansancio profundo que me recorrió el cuerpo cuando vi las primeras luces de la ciudad a lo lejos. No me detuve para esperar a nadie. El teléfono vibró un par de veces más tarde, pero no respondí ni devolví llamadas. Llegué a un lugar con gente, con movimiento, y ahí me permití respirar con algo de calma. Decidí no explicar lo ocurrido con detalles, ni siquiera a personas cercanas, porque no encontraba palabras que sonaran razonables. Durante los días posteriores, evité pensar demasiado en lo sucedido. Me repetí que podía haber sido el estrés, el cansancio acumulado o una reacción exagerada provocada por quedarme sola en la carretera. Aún así, cada vez que recordaba el retrovisor, sentía una presión incómoda en el pecho, que no desaparecía con ninguna explicación práctica. Algo dentro de mí había cambiado. Dejé de usar esa carretera secundaria por completo, incluso cuando viajaba de día. Prefería rutas más largas y transitadas, aunque eso significara perder tiempo o llegar más cansada. Escuchar el nombre de Linares o referencias a esa zona me provocaba un rechazo inmediato que no sabía justificar. El coche no volvió a fallar. Lo llevé a revisar más de una vez y nadie encontró problemas importantes ni señales de una avería grave. A pesar de eso, empecé a evitar caminos solitarios por la noche y retomé costumbres que creía olvidadas, como murmurar oraciones breves antes de salir, sin pensar demasiado en su significado. Algunas carreteras guardan presencias silenciosas que no piden ayuda ni muestran intención clara. Simplemente permanecen ahí, esperando a que alguien se detenga el tiempo suficiente para notarlas.